Primero, gracias compañeros por la invitación. Quiero decirles que en primer lugar no soy abogada, así que estamos con abogados a los que respetamos enormemente, así que no me voy a meter para nada con el tema legal del problema de la ley. Les quería decir en primer lugar que a pesar de que hoy hablé al mediodía con Herman, que como siempre hace cuando en los programas de radio siempre nos recuerda, porque como él dice es muy obsesivo y muy responsable como periodista, le decía que recién en ese momento me podía sentar un minuto a pensar lo que iba a plantear hoy a la tarde. Y eso es así, no solo por razones personales, sino porque todos los que estamos acá estamos profundamente comprometidos con la gravísima situación que hay en este momento en el país, con todo el problema del gran movimiento que hay contra la mega minería, con la política del gobierno de aliarse con las grandes corporaciones que afectan, imperialistas que afectan los intereses de la Argentina, y porque se ha respondido violentamente con represión a todas estas movilizaciones. Y esto es lo que nos tiene a todos totalmente conmovidos y decididos a enfrentar. Yo creo que, por suerte, la ley antiterrorista esta vez no la han podido meter secretamente. Esta vez no ha pasado efectivamente entre gallos y medianoche, a pesar de que la sancionaron en un paquete creo que de 300 leyes o algo así en un día. Sin embargo, hemos salido esta vez a denunciarlo, ha habido enormes marchas y está en el conjunto de los luchadores la conciencia de la gravedad de este instrumento que el gobierno ha impulsado. Así que voy a plantear simplemente algunas cuestiones que me parece que puedan ser quizás, qué sé yo, lo que yo pueda aportar sobre el tema. Desde ya coincido con lo que planteaba Herman de entrada y coincido en realidad con todo lo que planteaba Herman en la introducción, pero efectivamente quiero señalar que el tema de la figura del terrorismo es una figura que ha impuesto el imperialismo. Es una figura que hace largos años se ha impuesto, como se decía antes aún que en el tema de las torres, y que desde ya a los luchadores, después de la invasión de Afganistán, con la invasión de Irak, toda la resistencia, por ejemplo, toda la resistencia iraquí a la invasión ha sido condenada como en el eje del mal como la acción terrorista. Del mismo modo, efectivamente tenemos en América Latina que ya se está empezando a aplicar activamente, como se ha aplicado en Chile y se está aplicando en Chile contra los mapuches. A mí me interesaba plantear, la primera cuestión es la siguiente. Yo creo que efectivamente, como decía acá recién Horacio, la ley antiterrorista es un instrumento formidable desde ya de castigo, porque de entrada nomás dobla absolutamente todas las penas. Es decir, que todo luchador popular, todo aquel que luche en defensa de sus derechos, todo trabajador que luche por el incremento salarial, todos los que luchen por vivienda digna y por salud, por educación, etcétera, y por denunciar los grandes negociados que tiene este gobierno con todas las empresas imperialistas, con la corporación, con las grandes corporaciones efectivamente imperialistas, puede ser sancionado, castigado en forma efectiva, como decía Horacio recién, y puede estar en condiciones de cumplir largos años de cárcel. Entonces, el primer efecto de la definición de la ley antiterrorista es la del castigo. Pero creo que además, y no es una cuestión secundaria, la implementación de esta ley tiene también como objetivo generar una situación de indefensión, generar temor, tender a paralizar, tender a romper lazos sociales entre todos aquellos luchadores, y esto no es una cuestión secundaria. Y simultáneamente me parece que es imprescindible que nosotros denunciemos profundamente esta ley, porque no tenemos que subestimar los efectos que tiene la imposición del sustantivo terrorista. Quiero decir con esto que los gobiernos
necesitan generar mecanismos de control social, necesitan generar consensos favorables, y de esto me voy a referir un minuto después de este gobierno, que creo que tiene esa particularidad, que es la construcción de un tipo particular de discurso. Pero a mí me parece que el problema del control social a través de la generación de consensos encuentra también en la figura del terrorista una cuestión central, porque esto pretende operar sobre las grandes masas en la Argentina, no solamente sobre los que hoy están luchando, sino con todos los potenciales luchadores que tienen que enfrentar estas políticas antinacionales y antipopulares para aislar a todos aquellos que luchan. Y en ese sentido, la figura de terrorista es una figura que no tenemos que menospreciar, y tenemos que hacer esta denuncia específica, porque digo en el sentido de la operatoria sobre grandes masas, porque hoy estamos en el momento en que esta ley no se ha naturalizado, pero una vez que ellos lograran eventualmente naturalizarla, con todas las distancias, compañeros, porque no podemos comparar con la dictadura militar, es como cuando instalaban la figura del subversivo. Y esas figuras que se instalan es para separar a las grandes masas que tienen que salir a luchar de los que ya están luchando. Entonces me parece que este es un tema que es imprescindible también que planteemos en el debate. Y la otra cuestión es la siguiente. Hace un rato decía Pablo, y efectivamente coincido, que los primeros días en que fueron las represiones a Catamarca, no se sabía qué figura se iba a poner, si era el 213 bis, si era el 194, bueno, qué era lo que... y se hablaba de la ley antiterrorista. Efectivamente no estaba muy claro, hasta ahora no se ha formulado la presentación de la ley antiterrorista, pero no es secundario que lo que denunciaban los vecinos de los que estaban movilizados en ese lugar, que es que mientras los detenían, mientras los represaliaban, les amenazaban con que les iban a aplicar la ley antiterrorista. Y esta amenaza de aplicación de la ley antiterrorista creo que también es un tema del cual tenemos que tomar debida cuenta, porque también genera una situación por la cual se pretende que el trabajador en una fábrica, que los movimientos de pueblos, o que el miembro de un pueblo originario que está en lucha, que el miembro de una comunidad que está en lucha, deje de ser sustantivado como perteneciente a ese grupo y pase a ser nuevamente sustantivado como terrorista. Y creo que este efecto en la subjetividad de masas no lo tenemos que desestimar. Por eso el efecto de la amenaza creo que es importante. La otra cuestión que quería plantear, quizás en esto estoy más de acuerdo con Herman que con Pablo, es que yo creo que este gobierno sancionó esta ley entre gallos y medianoches, un gobierno que está muy preocupado por el relato, que se quiere presentar como nacional, como popular y como democrático. Entonces, en este caso, nuestra Presidente, que no se obvia discursos, que habla muchísimo continuamente, no dijo una sola palabra sobre la ley antiterrorista. Es decir, y efectivamente la hicieron votar entre gallos y medianoche. Ese silencio tiene un enorme valor, como los discursos, como los relatos, y yo creo que esto lo tenemos que denunciar profundamente. Y si ustedes me permiten, yo también quiero decir que hay diputados, ministros y funcionarios de este gobierno que han traicionado su propia historia, que han traicionado sus principios con el voto de la ley antiterrorista. No voy a nombrar a todos, pero quiero decir que lamento profundamente el voto de Remo Carlotto, el voto de Gloria Videgain, el de Eric Calcaño, el de Diana Conti, el de Edgardo de Petri. Repudio la posición de Kunkel y de tantos funcionarios de este gobierno que no lo hubieran podido hacer en otro momento de su historia, en que esto bueno,
estoy hablando de ministros, estoy hablando efectivamente, Nilda Garré también. Es decir, que creo que esto es una cuestión que es alta traición al pueblo argentino haber sancionado esta ley. Quiero apurarme porque sé que estamos con el tiempo, pero quiero plantear alguna cuestión. Hay algunos, porque ha tenido un gran repudio la sanción de esta ley, pero yo sinceramente quería polemizar fraternalmente con los que dicen que esta ley es un error en el marco de una política nacional y popular. Porque a mí me parece que no es que la criminalización de la protesta va a empezar con la ley antiterrorista. La ley antiterrorista es una marca institucional gravísima que da forma nueva al proceso de criminalización de la protesta social que el gobierno actual ha desplegado a lo largo de todos estos años. Proceso de criminalización que tiene como expresión efectivamente el procesamiento de trabajadores, de luchadores populares. Nosotros tenemos en el marco del encuentro Memoria, Verdad y Justicia una lista de 3.000 procesados. Si tenemos esa lista de 3.000 procesados, hay que pensar que la cifra seguro que es muchísimo mayor, además de los presos políticos que hoy hay. La tercerización de la represión a través de las patotas, como planteaba el compañero Medina, que entre paréntesis está ligada además al asesinato de Mariano Ferreira, que fue tercerizada con las patotas en el hospital francés, con las patotas en el casino, con las patotas en Santa Cruz. Bueno, no me voy a referir a lo que todos ustedes conocen. Entonces creo que está el tema de los presos y procesados, el tema de las patotas, la represión directa como estamos viendo estos días, no tengo nada que explicar, y el punto de inflexión que ha significado en la Argentina que en un año y medio, en el último año y medio, tenemos 15 asesinados por la represión a nuestro pueblo, por los que luchan por tierra y vivienda, por los que luchan por salario. Bueno, recién Horacio definió los diferentes grupos, y eso me parece que por lo tanto esta ley marca un punto de institucionalización y de profundización con respecto a una política que ya se viene dando, y creo que ese es un tema que necesitamos discutir. Por último, quería plantear, compañeros, que a mí me parece que la sanción de esta ley muestra palmariamente otra cuestión que se ha tratado y se ha intentado de plantear, que es la de la provincialización de la represión. Entonces el problema es de Infran, por ejemplo, porque reprime en Formosa. El problema es en Jujuy porque el gobierno y no me acuerdo, bueno, los Blaquier atacan en Jujuy. Es decir, que el problema de la represión sería una responsabilidad de los gobiernos provinciales. Y yo les digo, compañeros, un gobierno unitario con el que tenemos, que decide candidaturas a dedo desde arriba, que toma todas las resoluciones como un gobierno unitario, resulta que la represión es la represión federalizada, entre comillas. Por eso nuestro presidente habló con Infran cuando inauguró obras el mismo día en que era muerto Roberto López y Mario López, y no hizo ninguna referencia al tema, por dar un solo ejemplo, porque no tenemos tiempo. Entonces me parece que esta es la otra cuestión. Acá la ley antiterrorista demuestra que este es un problema nacional, y así como la lucha por los derechos humanos y la vigencia de los derechos humanos es una responsabilidad inalienable del Estado, este gobierno ha demostrado que para ellos es cuestión de Estado reprimir al movimiento popular. Creo, compañeros, que por suerte estamos plantados en enfrentar esta ley, estamos plantados en enfrentar la represión. El día miércoles la CTA, con un conjunto de organismos de derechos humanos y con una cantidad de partidos políticos y fuerzas del campo popular, vamos a hacer una marcha en repudio a la aplicación a esta ley antiterrorista y para exigir que sea inmediatamente derogada. Y hemos discutido en la primera reunión del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para preparar la marcha del 24 de marzo
que el tema de la ley antiterrorista va a pasar a ser consigna central de nuestra marcha del 24 de mayo. Terrorista es la expresión de nosotros todos como indignados de nuestro pueblo contra la injusticia, contra la explotación y contra la represión. Les quiero recordar la efeméride de hoy. Solo a un tucumano se le puede ocurrir traer acá la efeméride de hoy. 10 de febrero, pero no de años, sino de hace 196 años atrás, en el año 1816, cuando la confrontación con el coloniaje era extrema y a vida o muerte. En esas circunstancias, el almirante Guillermo Brown ataca el Callao, el mismo que 5 años después iba a tomar el general San Martín. 5 años antes, ataca el Callao, 23 días se pone con la bandera de las Provincias Unidas al frente del Callao. El Callao estaba defendido por 150 cañones, era infranqueable en la pared. Esas tropas se atrevieron contra el imperio y, levantado el bloqueo, atacó Guayaquil, donde 6 años después se iban a entrevistar los más altos jefes libertadores del subcontinente. En 1816 atacó Guayaquil. Ahí el enemigo estaba matando uno por uno a todos los defensores de una fragata de Brown, y Brown fue a la Santa Bárbara con una antorcha y amenazó con hacer estallar la nave, y entonces el enemigo se comprometió a respetar la vida de los 44 sobrevivientes que quedaron inmediatamente prisioneros. Bueno, justamente el 10 de febrero de 1816 el hermano de Brown atacó Guayaquil y recuperó a los 44 presos. Yo ambicionaría que nosotros no dejemos en saco roto la memoria de estas hazañosas expresiones de soberanía y de defensa de nuestra autarquía nacional. Se ha recordado que en el año 2005 nosotros hemos ratificado 2 convenciones acerca de la financiación del terrorismo, que nos obligaban a prevenir y a combatir y a reprimir el delito de financiación del terrorismo. El universal de la ONU era del año 99 y el regional de la OEA, llamada Convención de Barbados, del año 2002. A ambos los hemos ratificado en el año 2005. ¿Cuál habría sido el pecado? Yo creo que hemos pecado, y que eso fue el primer principio de nuestra declinación en la materia. Y sin embargo, se puede decir, pero como si esos 2 tratados solamente nos obligaban a algo casi inútil, porque ya lo habíamos cumplido, que era que, si bien es cierto, no se puede definir al terrorismo, pero en las sucesivas mesas colectivas de la diplomacia, durante los 30 años anteriores habíamos convenido o convergido para aprobar una cantidad de actos que eran actos de terror, pero evidentemente casuísticos, sin ninguna definición genérica. Por ejemplo, el ataque a un avión que está surcando el firmamento, o a una nave que está surcando el mar, o a un tren que va por el camino de fierro, o a los representantes diplomáticos particularmente protegidos, los ataques que se hicieran en los aeropuertos, etc. Y estas dos convenciones nos obligaban a garantizar que van a ser perseguidos hechos de esa naturaleza. Pero aquella vez nos quejamos mucho en el año 2005 y dijimos, no es posible suscribir estos tratados porque van a ser malinterpretados por el legislador, por los jueces, etcétera, etcétera, cuando en realidad los graves episodios de la Embajada de Israel y de la AMIA no habían sido esclarecidos nunca. Vacío legal no teníamos, porque teníamos el artículo 211 sobre intimidación pública, el artículo 149 ter
sobre coacción agravada, imponerle a las autoridades gubernamentales que hagan un acto o se abstengan de hacerlo. Teníamos el 190 sobre incendios con posibilidad de descarrilamiento, de que se afecte una nave marítima o aérea, etc. Entonces, ¿cuál era el objeto? No en vano ha dicho recientemente Zaffaroni, desde 1922 tenemos cubierto todo en el código, que hoy no existe, pero él lo remonta al año 22, que tiene en gran medida razón, no en totalmente. Lo cierto es que nosotros nos habíamos opuesto. ¿Y qué es lo que está en juego acá? Que el verbo aterrorizar es eminentemente polisémico, es decir, que admite diversas significaciones. Entonces no es un verbo idóneo, útil, conveniente para acuñar un tipo penal. Porque los verbos con los cuales acuñamos los diversos tipos penales son unívocos, terminantemente diáfanos. No podemos utilizar verbos polisémicos para esa actividad técnico-legislativa. Porque vamos a poner una ejemplificación. Si yo, para no atribuirles a ustedes una actitud así, si yo voy a matar al ministro del Interior, puedo utilizar una pistola 9 milímetros, puedo utilizar gas sarín, puedo utilizar un pan de trotil o un cuchillo, una pistola 9 milímetros, no sé si mencioné, etc. Y no va a pasar de ser algo gravísimo, un homicidio. No es un acto de terror. En cambio, si voy a poner una bomba en el bar La Paz a las 13 horas, no a las 2 de la mañana o a las 3, sino a las 13 horas, es obvio que he cometido un acto de terror. ¿Por qué? Porque los autores, los tratadistas, los reflexionadores más cercanos a nosotros dicen que en todo caso el terrorismo radicaría en la indeterminación de la víctima, es decir, cuando el autor no tiene en mente víctimas particularmente designadas por él como insoslayables para tenerlas que atacar, sino a personas. En el bar de La Paz estaba mi hermano conversando en tiempo pretérito con David Piñas, por ejemplo, que era habitué, y muere mi hermano. Bueno, pero todo sea en aras de que yo voy a aparecer en todos los diarios del mundo a las pocas horas. En cambio, si milito 40 años y no pongo ninguna bomba en el bar La Paz, ¿quién me va a dar bolilla? Etcétera. Entonces, con respecto a la protesta social, todos sabemos que la protesta social tiene un determinado plus de violencia, algún grado. Por ejemplo, no lo dejo caminar por la calle a otro porque quiere cruzar ahí, yo te he cortado la cara. Pero fíjense ustedes que el artículo 36 de la Constitución dice que no son punibles todos los actos necesarios de violencia para derrumbar a un gobierno de facto. Y la ONU tiene dos resoluciones muy conocidas, 1514 del año 60 y 2131 del año 65, que consagran como eminentemente legítimos las acciones de toda naturaleza, incluso la acción armada, para deponer a gobiernos coloniales o gobiernos imperialistas que están sujetando determinados países. Es decir, que dentro de este cuadro tenemos que analizar las cosas nosotros forzosamente, no es un cuadro inventado temerariamente por nosotros. La cuestión es que en el año 07 hemos hecho la ley 26.268 antiterrorista. El Gafi nos estaba apretando, Grupo de Acción Financiera Internacional, y el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que se consagró como norma por el Congreso, tal cual. Genera la denominada asociación ilícita terrorista. Cuando nos ponemos de acuerdo varios, tienen que ser 3 o más, para atemorizar a la población o para obligar al gobierno a hacer o no hacer, siempre que nosotros tengamos armas de guerra, contactos internacionales y que además nos hayamos propuesto
un fin altamente discriminador contra determinadas religiones, determinadas razas o suscitar el odio político. Es decir, el odio racial, el odio religioso o el odio político. Y ocurre que todos los partidos políticos tienen armas de guerra. Yo sé que Beino no me apoya en esto, no está persuadido de esto. Todos los partidos tienen contactos internacionales y todos los partidos, por infortunio para nosotros, lanzan el odio político. Aquel es un entreguista, este otro es un agente de la Barry Gold, aquel es, etcétera, etcétera. Que no coincide conmigo, que Dios lo ayude. Entonces, el riesgo de que esa ley pudiera aplicarse era bastante, si no vehemente, para nada descartable. La ley 26.268 nació con todas esas características. Y sucede que a 4 años vista, hace poquitos días, no sé si un mes y medio, el Poder Ejecutivo se presenta en el Congreso y dice: vengo con la más profunda contrición a hacer un acto de autocrítica. Todo lo que hemos hecho en la 26.268 es un error de cabo a rabo. Y claro, con una notoria impiedad institucional, porque se dan cuenta que las leyes no... El Congreso tendrá derecho a cambiar cuando se le dé la gana a las leyes, pero hay una pretensión de estabilidad institucional. A los 4 años dicen: no, esta asociación ilícita terrorista, primero, que no nos permite perseguir a los individuos, tiene que estar organizado en asociación, no nos conviene. Segundo, así, textualmente, ¿no? Segundo, que trae demasiados requisitos. Y los estándares internacionales hoy son diferentes, porque como el sujeto terrorista muta, el legislador debe seguirle el rastro para hacer un diagnóstico adecuado al momento y de acuerdo a la estandarización internacional. Y en consecuencia pide que se dicte una ley, que es la que se ha dictado, como 26.734, hace 45 días o algo así, que dice que el individuo, ¿para qué decir las asociaciones?, puede ser perseguido de una manera muy extraordinaria. No es que se va a retocar un artículo de la parte especial. Antes habían creado el artículo 213 ter, que dice todo eso de la asociación ilícita terrorista. No es que lo van a retocar con una coma, un punto y coma, aumentando la pena, disminuyendo la pena. No, se abandona toda la parte especial y vamos a la parte general. Y ahí la introducimos, que es donde hay que meter el bisturí más hábil y más sutil para trabajar en el Código Penal, porque cualquier toque que se hiciera en la parte general va a repercutir impactantemente en todos los delitos, en toda la parte especial, que es donde están descritos los delitos y acumulado el monto punitorio que le corresponde a cada uno. De modo que en el artículo 41, o sea, en la parte general, se ha dispuesto que cualquier persona que cometa cualquier delito, siempre que tenga la intención de intimidar a la población o coaccionar a las autoridades para que hagan o dejen de hacer, en cualquiera de los delitos que haya cometido se le va la pena al doble, el 100% de infracción penal. Eso no es común y silvestre, no estábamos acostumbrados de ninguna manera. Es decir, una persona que, bueno, no le ha dado de comer a los hijos, que es un delito grave, a pesar de que es también un deporte nacional, ¿no? O, por ejemplo, pegarle a la mujer, no sé hasta qué grado puede ser admitido deportivamente. Y así, cualquier delito, librar cheques sin fondo, cualquier cosa, si han tenido esa intención, bueno. Pero ojo, que somos tan ingeniosos como legisladores que ya desde el proyecto del Ejecutivo y luego lo consagró el Congreso, no se va a aplicar la ley antiterrorista para los casos de ejercicio del derecho constitucional. Por favor, compañeros, estamos en un estado de derecho, así que esas cosas no pueden ser. Pero claro, ¿qué le interesa a los jueces penales si está ejerciendo derechos constitucionales o, como ha quedado la figura, los últimos derechos humanos o sociales o cualquier tipo de derecho constitucional? El juez, cuando condena o castiga a una persona, le dice: señor, yo lo estoy castigando porque usted
me ha violado el artículo 90 sobre lesiones. Digo porque todo esto que yo voy a mencionar se aplica a los casos de protesta social. O el 181 sobre usurpación de propiedad. Usted me viene a decir que no tiene techo, cosa que a mí como juez penal no me va ni me viene. O por ejemplo el artículo 213 bis de prepotencia ideológica, tratar de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Por eso lo estoy castigando a usted. Usted me está subvirtiendo el código. Usted me viene a hablar de que está ejerciendo derechos constitucionales. El artículo, o yo le estoy aplicando el artículo 211 por intimidación pública, o el 212 por incitación a la violencia colectiva, o el 149 ter por coaccionar a las autoridades para que hagan o dejen de hacer, o etcétera, el 230 porque tumultuariamente se atribuye los derechos del pueblo y quiere que las autoridades no sean reconocidas en su funcionalidad cotidiana, se llama rebelión o sedición, digamos, y así de seguido. Yo lo estoy condenando a usted por el 237 por atentado, o por el 239 por resistencia a la autoridad, por afectar la funcionalidad de los policías, etcétera, etcétera. De modo que el delito, le estoy aplicando el 168 por extorsión, porque ha entrado una multitud en un supermercado para obligar a que le regalen alimentos de una manera oblicua. El gerente se ha visto casi forzado a tener que autorizar que se regalen alimentos, etcétera, etcétera. Son las figuras que se aplican. O el 194 por cortar fruta. Es verdad, como decía Medina, más o menos el 70% de los casos que tenemos de afectados a procesos por la protesta social son por el 194, corte de frutas, calle, afectar el tránsito. Pero eso es lo menos relevante comparativamente, compañeros, porque por más que sea el 70%, tiene una figura eminentemente encarcelable, siempre lo fue. El otro 30% es el problema, donde están las otras figuras que yo le acabo de mencionar hace un momento. Entonces, simplemente les quería decir, por fin, el tiempo no da para otra cosa más extensa. Lo que decía un gran pensador, es porteño, y esto para que quede claro que yo no soy sectario al extremo, se llamaba Esteban Echeverría, y decía en el año 1837: se ha proclamado la igualdad y ha reinado la desigualdad más espantosa. Se ha gritado libertad y ella solo ha existido para un cierto número. Se han dictado leyes y estas solo han protegido al poderoso. Para los pobres no han hecho leyes ni justicia ni derechos individuales, sino violencia, sable, persecución. Ellos han estado siempre fuera de la ley. Bueno, no voy a recordarles más lo que nos alertaba este gran porteño, por quien siento el más alto respeto. Compañeros, les agradezco la atención.